Si ustedes pueden establecer sus condiciones de pago conforme al contrato que se haya estipulado. Sin embargo, para solicitar el pago, el cumplimiento de la obligación vía ejecutiva, la misma ley subsana, Código de Comercio, te lo comparto. Mira. Ok, vamos a ver. Mira. Permíteme tantito. 1390. Permítanme tantito, nada más déjame llegar aquí. Mira, permíteme, nada más déjame ubicar el artículo, es el 1390. Permíteme un minutito, un minutito. 390. Mira. Ahorita te digo. O sea, sí, con la pura factura tienes la potestad de solicitar el juicio ejecutivo sin problema, pero ustedes pueden, 1049, promover en las condiciones de pago cualquier documento que ustedes así decidan. Es decir, cualquier documento que ustedes así decidan, tienen la potestad de promover en las condiciones de pago, si quieren que firmen pagaré, sin problema, si quieren todavía fortalecerlo, sin problema, claro que pueden promoverlo, pero quiero nada más compartirte esto. Con la pura factura para mí es suficiente. Quiero compartirte lo siguiente, permíteme. Permítame. $1,390. Mira, ahora sí. Te comparto lo siguiente, ahora sí. Aquí está, 1,391. Aquí está. Juicios ejecutivos. Ok. Para poder solicitar un juicio ejecutivo con un título de crédito, si tenemos la factura como tal, para mí podemos ejecutar el título de crédito o esa factura y promover un juicio ejecutivo mercantil
no veo mayor problema. Aquí están las facturas, cuentas corrientes y cualquier otros contratos de comercio firmados, reconocidos judicialmente por el deudor. Bueno, solicitamos que se reconozca esa factura por el deudor. En el momento en que se reconozca, tenemos la potestad de promover un juicio ejecutivo en donde primero embargamos y posteriormente notificamos de que lo demandamos. Sin mayor problema, el artículo 1391 del Código de Comercio procede los juicios ejecutivos si tenemos una factura. Ahora, si queremos todavía aún más fortalecer esa obligación y con su cumplimiento, pues por supuesto te puede firmar un título de crédito, que en este caso lo ideal para mí sería un pagaré, y también fortalecemos aún más sin necesidad de que haya un reconocimiento de la deuda. Con el pagaré es más que suficiente. Al incumplimiento de la obligación tienes la potestad de solicitar un juicio ejecutivo. Sin embargo, en 1391 aquí está claramente las facturas sin mayor problema, pero fortalécelo aún más con el título de crédito. Claro, en las condiciones de pago se establece que se firmarán este título de crédito, el pagaré para el cumplimiento de la obligación sin problema alguna, y solicitas en ambos casos el ejecutivo. 1391 del Código de Comercio. No veo ningún impedimento en relación a eso, José Antonio. Ninguno. Bien, Noé me pregunta, en cuestión de arrendamiento, ¿en qué caso aplicará la extinción de dominio y cómo puedo protegerme por el mal uso que se le dé a mi arrendatario? Bien, primero que nada tenemos que entender, Noé, que la ley de extinción de dominio sufrió para mí, una maravillosa reforma, la ley de extinción de dominio, en donde nosotros tenemos forzosamente que acreditarle a la autoridad como arrendadores que desconocíamos las actividades que llevan a cabo los arrendatarios, para evitar precisamente que la autoridad pues lleve a cabo o te demande por la extinción de dominio. Antes no, antes de las reformas a la ley de extinción de dominio, pues prácticamente era muy complicado poder acreditar a la autoridad que yo, arrendador, desconocía de las actividades ilícitas de mi arrendatario. De todas formas, la propiedad entraba en extinción. Ahora ya no. Ahora, con las reformas a la ley y con los criterios independientemente de la Suprema Corte de Justicia, con que nosotros logremos acreditarle al juez que desconocíamos de estas actividades que llevaba a cabo mi arrendatario, tu propiedad no podría ser susceptible de que la autoridad la solicitara su extinción de dominio. ¿Por qué? Porque yo puedo acreditar, o ahora la ley me da la potestad de que yo pueda acreditar que desconocía de las actividades de mi arrendatario, con la finalidad pues de que no te quiten tu propiedad por extinción de dominio. ¿Por qué? Porque tú no sabías a qué se dedicaba, cosa que antes no pasaba. Nosotros tenemos la potestad de protegernos así. No sabía de las actividades de mi arrendatario, desconocía que esa casa o ese inmueble estaba destinado a ese tipo de actividades totalmente ilícitas. Si lo acreditamos, créemelo que ahora nosotros tenemos mayores facultades para poder acreditar ese escenario y que la casa no entre en extinción. Antes, repito, no, pero si tú te lees la ley de extinción de dominio, ya tienes mayores facultades, sobre todo a los arrendatarios, que este caso era tan común, el Estado demandaba, nos íbamos a juicio de extinción de dominio y el Estado te quitaba la propiedad. Ahora ya no. Siempre y cuando, repito, logremos acreditar. Para mí fue una maravillosa reforma, e independientemente así lo acordó la misma Suprema Corte de Justicia, sobre todo en el ámbito de la extinción de dominio. Hay mayores probabilidades de poder evitar que el Estado te la quite, siempre y cuando acreditemos el desconocimiento de las acciones que llevaba a cabo tu arrendatario, que son totalmente ilícitas. Ya hay más medios de defensa que antes no había, pues sobre todo por las reformas a la ley de extinción de dominio, Noé. Bien, Mario Alberto me pregunta, entonces, conforme a lo comentado del arrendamiento, en caso de una casa habitación donde no exista un contrato, el inquilino no quiere desalojar los cuartos que se le rentaron, además de retrasarse en los pagos, ¿qué se pudiera aplicar para terminar con ese arrendamiento y desalojar al inquilino? Buena tarde, tu respuesta fue, ok, mira, ok, vamos a ver, mira.
Te comento, Mario Alberto. En caso de una casa habitación donde no existe contrato, mira, te comparto lo siguiente. No podemos solicitar o desalojar a tu inquilino cuando yo le presto una vivienda o un bien inmueble a través de un juicio que se llame incumplimiento de contrato de arrendamiento. No como tal. Lo que tenemos que solicitar es lo que está señalado en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México en su artículo 7. Mira, te voy a compartir lo siguiente. Aquí nos vamos a fundamentar en el supuesto caso de que tú hayas dado o transmitido la posesión sin contrato de arrendamiento. ¿Qué figura existe? Se le llama acción reivindicatoria. Mira. Permíteme, mira. Me voy a esta ley. La figura se le conoce como acción reivindicatoria. Bien, en caso de que tú no le hayas otorgado a tu arrendatario un contrato de arrendamiento, sin embargo le cediste la posesión, pues estamos de acuerdo que lo que te paga no es una renta. Te paga porque tú le cediste el derecho de vivir en tu propiedad, pero ¿bajo qué concepto? Tú me hablas de una renta, no puede ser bajo un concepto de renta porque no hay algo que respalde ese concepto que tú le estás dando, que en este caso podría ser una renta, no hay un documento, un contrato que acredite que es una renta. Entonces, nosotros tenemos la potestad de sacarlo a través de lo que señala el Código de Procedimientos Civiles, estoy seguro que es el artículo 6. Perdóname, el artículo 4, discúlpame, no el 6. El 4 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México establece la figura que se conoce como acción reivindicatoria. ¿Qué significa la reivindicación? Perdón. El juicio que vamos o que se va a interponer en contra de esas personas que no quieren desalojar el inmueble y que por desgracia le cedimos la posesión sin contrato o sin ningún documento, nosotros vamos a promover una acción reivindicatoria conforme al artículo 4 del Código de Procedimientos Civiles. ¿Qué significa reivindicación? Pues que te reivindiquen lo que es tuyo. La misma ley lo señala. Repito, Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, artículo 4. La reivindicación compete a quien no está en posesión de la cosa, de la cual tiene la propiedad. Tú me dices que eres el dueño de esos cuartos. Yo tengo la propiedad de esos cuartos, pero no tengo la posesión porque la está usando o la posee otra persona que no, en donde no existe un contrato de arrendamiento. La reivindicación compete a quien no esté en posesión de la cosa, de la cual tiene la propiedad, y su efecto será declarar que el actor tiene dominio sobre ella y se la entregue el demandado con sus frutos y accesorios en lo término prescrito por este código. Es decir, tú vas a solicitarle al juez que tu inquilino te devuelva el dominio de esa propiedad porque tú puedes acreditar que el dueño como tal, pues obviamente eres tú. Tú puedes solicitar la reivindicación, no el incumplimiento del contrato de arrendamiento, porque no hay contrato. El juicio se llama juicio de acción reivindicatoria, que te reivindiquen lo que es tuyo, que en este caso, lo que es tuyo está en posesión de otra persona. Tú no puedes llegar y sacarlos con el uso de la fuerza pública a menos que tengas el mandato de un juez, porque te lo prohíbe el 17 de la Constitución. No podemos hacer justicia por propia mano. Necesitamos activar la función jurisdiccional del Estado, irnos a juicio, acreditar que tú eres el dueño de la propiedad, promover una acción reivindicatoria para que la autoridad te devuelva el inmueble que está en posesión de otras personas. Y si esas personas no se quieren salir, no importa, implementamos lo que se conoce en el derecho como medidas de apremio con la finalidad de que esas personas que tienen la posesión de tu inmueble
se salgan con el uso de la fuerza pública. ¿Se acabó? Siempre y cuando, repito, siempre y cuando tengas un título legítimo que te acredite como propietario del inmueble. De lo contrario, ¿cómo vamos a poder sacar a una persona de un inmueble que en teoría no es mío o que no puedo acreditar la propiedad? Pues eso realmente es muy complicado. ¿Por qué? Porque no hay un título legítimo que me acredite como real propietario del inmueble. No podemos promover la reivindicación. Lo primero que te va a decir el juez, ok, yo lo saco, pero acredítame que la propiedad es tuya. El proceso se le llama acción reivindicatoria, que se fundamenta en el artículo 4 de lo que se conoce en el derecho como Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Ese es el juicio que tenemos que interponer en el supuesto caso, enfatizo, de que tú hayas cedido la posesión del inmueble sin pues la realización del contrato de arrendamiento. Ese es un gran error, hay que tener cuidado con eso, porque muchas veces cedemos la posesión de un inmueble donde todavía no tenemos el título de propiedad. Ese, con todo respeto, es un trompo al uña. Ese sí es un trompo al uña, porque realmente sacarlo sin el título legítimo de propiedad es muy complicado. Créemelo, muy complicado. Es que mi papá se murió y como mi papá se murió no dejó testamento, pero me dijo a la palabra que la casa era mía o que ese departamento era mío. Pues yo al otro día decido ceder la posesión a otra persona, se lo presto, me va a pagar una renta, no hacemos contrato, pues sí, pero ¿qué crees? Esa persona ya no la vas a poder sacar hasta que un juez te adjudique la propiedad a través de una sucesión intestamentaria. Pues por lo pronto esa persona, ¿cómo la vamos a sacar si no acreditamos que el inmueble es tuyo? No, pero era de mi papá. Sí, pero tu papá ya se murió y no dejó testamento. ¿Cómo lo vas a sacar? Es que me dijo que el inmueble era mío. Sí, pero en el derecho las palabras se las lleva el viento. Hay que promover una sucesión intestamentaria y al nombramiento del albacea, que es el albacea quien saque a esa persona que esté en tu propiedad hasta que tú tengas tu legítimo título de propiedad. Por eso, repito, hay que ser precavidos. Esto es nada más precaución, es prevenir ese tipo de acontecimientos. Sin el título de propiedad, no transfieras la posesión porque tú no los puedes sacar a la fuerza. Eso es... se podría considerar hasta despojo. Cuidado con esos escenarios, a menos que tú seas el titular, promuevas ante el juez la acción reivindicatoria y sea el juez que te autorice echarlos para afuera con el uso de la fuerza pública. Eso te puede llevar no le echo más de 3, 4 meses máximo, no le echo más tiempo para que los puedas sacar, siempre y cuando, repito, tengas tu título legítimo de propiedad. Así es como se promueve, Mario Alberto. Bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Francisco? Por el momento no tenemos más preguntas, ¿No? profesor. ¿Ninguna? No, profesor. Es que no te escucho. Perdón, profesor, no tenemos ninguna otra pregunta. Perfecto, ya te escucho. Muchas gracias, Francisco. Bien, vamos a continuar entonces. Ahora sí ya, muchísimas gracias. En este mismo orden de ideas, uno de los contratos más comunes que están regulados en el Código Civil y que llevan a cabo las empresas, o para garantizar el cumplimiento de una obligación, o para amarrar un tipo de prestación, son los contratos preparatorios. Estos contratos preparatorios son prácticamente para eso, para amarrar la prestación, para obligar al consumidor a que garantice el cumplimiento de pago. Estamos amarrando la prestación desde antes del contrato quizá de compraventa. Se le conoce como contratos preparatorios. Estos precisamente. ¿Puede asumirse contractualmente la obligación de celebrar un contrato futuro? Por supuesto, artículo 2247 del Código Civil Federal. Si el prominente o el que promete rehúsa firmar los documentos necesarios para dar su forma legal al contrato concentrado, en su rebeldía, bueno, los podrá firmar el juez. Y además es cierto, ese tipo de contratos están perfectamente regulados en el Código Civil Federal y son contratos donde muchas veces las empresas nos obligan a cumplir con una prestación futura, pero el contrato, la obligación prácticamente ya está amarrada. Por eso se conoce como contratos preparatorios. Imagínate la enorme relación del Código Civil en el campo, en el marco jurídico empresarial con este tipo de contratos. Yo puedo poner un ejemplo, en este caso vamos a suponer que yo voy a comprar un inmueble o voy a llevar a cabo algún tipo de prestación o voy a comprar un carro, no sé, no tengo quizás el dinero de entrada
Entonces, ¿cómo le hace la empresa para amarrar la prestación, para garantizar la obligación en un futuro? Hacemos un contrato preparatorio. Yo en 4, 5 o 6 meses regreso, te pago el resto del dinero, me entregas el bien y se acabó el asunto. ¿Cómo lo puedo garantizar? Vamos a hacer un contrato de promesa, que en el derecho se le llaman contratos preparatorios. Ah, muy bien, yo te espero 6 meses. Yo dejo de anunciar la casa, dejo de anunciar el carro, ya no lo pongo a la venta, te espero ese tiempo, llegado ese tiempo, tú cumples con la entrega del bien, yo cumplo con la entrega del dinero, pero porque la obligación prácticamente ya se amarró. Sí. Como lo dice aquí claramente, se puede asumir contractualmente la obligación de celebrar, claro está, contratos futuros sin mayor problema. Ahora, al momento de que se lleva a cabo como tal ya la transacción, este contrato preparatorio, en 6, 7 meses o cuando podamos celebrar esa transacción, pues claro que tendríamos que hacer ahora un contrato final que se llamará contrato de compraventa, ¿no? O contrato de arrendamiento. Pero por lo pronto la obligación ya está garantizada, pero sobre acontecimientos futuros. Es maravilloso este contrato porque, repito, la prestación está garantizada, aunque el acto se lleve a cabo en el tiempo que las partes hayan determinado en que dichas prestaciones se cumplan. Este contrato es buenísimo, Manco, ¿sí? Y por supuesto, el contrato de préstamo en materia civil, no en materia mercantil, en el ámbito civil conocido como el contrato de mutuo, simple o con intereses, artículo 2384. Los intereses que se manejan en el ámbito civil es del 9%, nada más se manejan 2 tipos de intereses, a diferencia del Código de Comercio, que maneja 4 tipos de intereses, aquí únicamente se manejan 2, que es el interés legal y el interés convencional. El interés legal del 9% anual, el interés convencional, el que las partes fijen, pero al final el contrato de mutuo para mí es un contrato de préstamo. Un contrato de préstamo donde independientemente tomamos en cuenta esa figura de usura prohibida por la misma ley, prohibida por criterios jurisprudenciales como lo vimos en sesiones anteriores cuando estuvimos analizando el Código de Comercio. Sin embargo, en materia mercantil, en materia civil, perdón, se le conoce como contrato de mutuo con o sin intereses. Claro está, este capítulo en cuanto a la prescripción negativa, la importancia de la prescripción, tan importante como lo establece el mismo Código Civil a partir del análisis del artículo 1137, 1159 y 1161. Estos 3 fundamentos son importantes. Es importante el concepto de prescripción, como lo señala aquí. Independientemente, la primera fracción prescriben en 2 años los honorarios, sueldos, salarios, jornales u otras retribuciones en materia laboral. En 10 años la prescripción se aplica en materia civil. De igual forma, la prescripción se aplica en materia mercantil. La liberación de obligaciones como tal, quedas totalmente liberado a los 10 años por mandato del mismo Código Civil, del mismo Código de Procedimientos Civiles. Siempre hay que tomar en cuenta estos escenarios. Esta es enorme relación que tiene, enfatizo, el Código Civil Federal en el marco jurídico empresarial, todo el capítulo de prescripción, no tanto la positiva, sino la negativa. Sin embargo, no dejemos a un lado la prescripción negativa en los ejemplos que vimos hace un momento con el contrato de arrendamiento o con el contrato de compraventa, sin que ese contrato se haya elevado a escritura pública. Cuidado con la prescripción positiva porque también aplica en los casos que estuvimos analizando hace un momento. La prescripción positiva es la adquisición de derechos, la prescripción negativa es la liberación de obligaciones. Son 2 figuras que independientemente ya en clases añejas habíamos hablado de esto. Positiva, adquieres derechos por el paso del tiempo. Negativa, te liberas de obligaciones por el paso del tiempo. Estos escenarios están claramente regulados en el Código Civil Federal a partir del análisis de estos artículos que te estoy compartiendo precisamente aquí en pantalla. Y de igual forma, ¿no? Sin dejar a un lado lo que señalábamos hace un momento, todo lo referente a la Ley de Competencia Económica, que se desprende precisamente del artículo 28 de la mismísima Constitución, que te voy a mostrar en este preciso momento, lo referente a esto de la Ley de Competencia Económica,
una gran relación en el ámbito jurídico empresarial, una gran relación con el compliance empresarial o el compliance penal, como te lo señalaba hace un momento, la facultad que tiene la Comisión Federal de Competencia Económica de interponer querellas ante el Ministerio Público por alguno de los escenarios precisamente establecidos en el mismo Código Penal, en el artículo 254 del Código Penal de la Federación. Esos escenarios se ven claramente establecidos aquí. Bueno, de entrada el artículo primero es claro. Nace del 28 de la Constitución. Protege la libertad de concurrencia. Protege una buena competencia económica. Prohíbe los monopolios y las prácticas monopólicas que se encuentran reguladas en este mismo ordenamiento en el artículo 54, aquí. Prácticas monopólicas relativas en el artículo 56, nos apertura un conjunto de fracciones en cuanto a las diversas prácticas monopólicas, el acaparamiento del mercado para lograr conseguir un aumento en el precio, controlar los precios. Órgano supremo de este tipo de ordenamientos, repito, la COFECE. Todas estas fracciones del 54 y no dejemos a un lado la 56. Los supuestos a que se refiere la fracción primera del artículo 54 consisten en que, entre agentes económicos que no sean competidores entre sí, la fijación, imposición o establecimiento de la comercialización o distribución exclusiva de bienes y servicios por razón de sujeto, situación geográfica, etcétera, la imposición del precio o demás condiciones que un distribuidor o proveedor pueda observar al prestar, comercializar o distribuir bienes, la venta o transacción condicionada a comprar, adquirir, vender o proporcionar otro bien o servicio normalmente distinto o distinguible o sobre bases de reciprocidad. Todos estos escenarios son prácticas monopólicas absolutas y prácticas monopólicas relativas que estábamos hablando hace un momento en el artículo 254 del Código Penal Federal. La relación entre este ordenamiento y el marco jurídico empresarial es toda,